ahora. Acuérdate que todavía no nos vemos, nos vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Cuál es el siguiente capítulo? Con eso hemos culminado nuestra última clase. Ahora vamos a iniciar nuestra siguiente clase. ¿Cuál es la siguiente clase, profesor? La siguiente clase se relaciona con nuestra quinta clase y esta es la quinta clase para todos ustedes. ¿Cuál, profe? Viene a ser nada menos y nada más que el virreinato. Porque si todos ustedes se acuerdan un poquito, hace un ratito nada más yo les hablé acerca de cómo es que se fundó el virreinato, cuál fue la razón y por qué motivo. Hace un rato yo te mencionaba y te decía que la razón de la fundación del virreinato es que el rey de España se ha enterado y se ha dado cuenta, ¿correcto? Se ha enterado y se ha dado cuenta de que los españoles están creando acá una especie de ¿qué? A ver, una especie de feudalismo, para ser exacto, donde el profesor ya de Historia Universal, el maestro Julius, te ha dicho que en el feudalismo, la nobleza, los señores feudales tienen el poder de la tierra y no el rey. Entonces, a ver, yo como rey de España te otorgué permisos para que al final tú seas dueño de esas tierras que conquistaste a mi nombre. No sería no sería pues justo y no sería lógico. Por ese motivo y por esa razón quiero contarte algo. ¿Qué es lo que termina pasando, estimado y querido alumno? Nos cuentan en realidad en la historia durante esa época, querido y estimado alumno, que este llamado virreinato tendría por objetivo centralizar el poder en manos del nombre del rey. Pero como el rey estaba en España y no podía venir a vivir y administrar sus colonias en América, él mandó a personas que a su nombre gobernaban, pero eran personas que venían desde España a gobernar, que eran personas de su entera confianza, a los cuales se les va a conocer con el nombre de virrey. De esta manera nace el virreinato o llamado también el Estado colonial. El personaje que ustedes ven en la pantalla es nada menos y nada más que el rey Carlos I o Carlos V en Alemania. Era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Quiero comentarte que el virreinato del Perú y también el de México fue creado justamente por este personaje. Él promulgó las nuevas leyes de Indias compuestas por 40 ordenanzas desarrolladas pues desde Barcelona el 20 de noviembre de 1542. En ello, correcto, lo que estaría ofreciendo era centralizar el poder, repito, y quitarle poder a los conquistadores. Por eso que hace un ratito nada más en el repaso dijimos pues que los conquistadores se achoraron y dijeron que entonces nos van a quitar nuestros privilegios, las tierras, los indígenas, sí, se los van a quitar para que no se sigan mechando. Y por eso es que ellos se rebelaron. Ahí está la rebelión de los encomenderos, ¿correcto? Ahora, fue en realidad en el Perú el quinto virrey llamado Francisco de Toledo, te había hablado de ese tipo que había asesinado justamente a Túpac Amaru I, quien terminó organizando el sistema virreinal. Organizó la colonia en el Perú, estableciendo, por ejemplo, la mita minera, un sistema de explotación indígena para, ¿qué cosa? El trabajo en las minas, y creando reducciones, que eran pequeños pueblos indígenas, para que no se mantengan unidos. Esta es una rata, ¿sabe? Pues en sí, que estando divididos en distintos lugares y controlados por un pequeño grupo de españoles, estos ya no se van a rebelar. Todo un capo y un estratega, Francisco de Toledo. Y así establece el tributo indígena y reglamentó el uso de aguas. De esta manera, quiero contarte lo siguiente. Entonces, vamos a ver que el virreinato se crea ¿por quién? Por Carlos I, pero lo organiza en el Perú el virrey Francisco de Toledo. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se establece el sistema gubernamental virreinal? Las autoridades metropolitanas son las autoridades que se encuentran en España, donde encontramos como supremo gobernador al rey, pero acompañado del Real y Supremo Consejo de Indias, que es como decir una institución jurídica o institución que hace justicia en nombre de los indígenas. Oye, qué paradójico, ¿no? Pero, profe, ¿de qué justicia habla si los indígenas fueron maltratados, humillados, pisoteados? ¿Para qué estaba eso? Se supone que era para reglamentar. Por ejemplo, era la institución que junto con el rey podía nombrar a un virrey. Imagínate, podía nombrar a un virrey. Entonces, queridos y estimados alumnos, eso es lo que terminaba pasando. Ahí está el Real y Supremo Consejo de ¿qué? Y Supremo Consejo de Indias. También estaba la Casa de Contratación de Sevilla, que no está ahí, pero te cuento que era la institución que organizaba a los comerciantes, por ejemplo, que salían de España. Acuérdate del monopolio comercial. Si venían con una gran cantidad de productos, había que pagar un pequeño impuesto, correcto, llamado en sí arancel o aduana, allá.
en España y luego en la colonia. O sea, en España tú tenías que dejarle su propina al rey. Me dejó entender como gran comerciante que traía productos a América y él te dejaba vender en su colonia. Por eso, a ver, autoridades metropolitanas son el rey, el Consejo Correcto de Indias y finalmente la Casa de Contratación de Sevilla. Ahí están los tres. Y las autoridades locales, ¿a qué hace referencia? A autoridades locales. Hace referencia principalmente a aquellas autoridades que son propias de acá, de América. Repito una vez más, propias de América, como por ejemplo el virrey, la imagen del rey en la colonia. Y debajo de él, por ejemplo, la Real Audiencia, que es la institución como parecida al Consejo de Indias, que se encarga de dar justicia, pero solo en la colonia. Los corregidores, que eran gobernadores provinciales, los intendentes, que reemplazaron a los corregidores, que eran gobernadores departamentales, los llamados que en sí, no te olvides, por ejemplo, el cabildo, que era la municipalidad, y así, señores, instituciones que van a ayudar políticamente en la administración del Estado colonial. Por eso, yo quería hacer pues esta clase del virreinato, hablando del Estado colonial, primero mencionando a la autoridad española o metropolitana, donde encontramos al rey. ¿Quién es el rey? A ver, vamos a conocer un poquito. Nos dice que es la máxima autoridad política y militar de la metrópoli española. ¿Sabías que el rey gobernaba el Perú a través de determinados actos legislativos y administrativos, como eran las provisiones, las reales cédulas y las reales órdenes, o las cartas regales y ordenanzas, y aún las pragmáticas sanciones? O sea, profesor, él tenía en realidad un poder legítimo. Claro, si hablamos de poder, él era el único que tenía voz de ley. O sea, si él quería crear leyes, los creaba. No era necesaria otra institución. Ahora, el Consejo de Indias lo podía hacer, pero si el rey lo creaba, el Consejo de Indias simplemente lo tiene que aceptar. Te preguntarás por qué. Porque el rey es una especie de dios terrenal, ¿correcto? Nadie lo puede refutar al llamado rey dios acá en la tierra. Eso es lo que se termina estableciendo. Ahora, como reyes, correcto, acá en América, gobernaron dos dinastías. En el siglo XVI y XVII, la dinastía Habsburgo, con Carlos I, Felipe II en el siglo XVI, y en el siglo XVII, Felipe III, Felipe IV, y cómo olvidarnos de Carlos II, al quien lo llamaron el rey hechizado, un rey con retardo mental que no dejó herederos. Consecuencia de ello, en el año 1700, siglo XVIII, se inició una guerra llamada la Guerra de ¿qué? De Sucesión Española, donde los Habsburgos se van a despedir y llega una nueva dinastía llamada la dinastía Borbón, quien gobierna el siglo XVIII y parte del siglo XIX, que es la época donde recién el Perú logra su llamada independencia. ¿Queda claro? Entonces ahí encontramos al rey. Luego, ahí también está el Real Consejo de Indias. Acuérdate que te mencioné que esta institución fue creada por el rey Carlos I en 1524. ¿Para qué fue creado? Supuestamente Consejo de Indias, para supuestamente proteger a los indígenas. Repito una vez más, ¿para qué? Para supuestamente proteger a los indígenas. Pero realmente, ¿qué terminó siendo? Bueno, fue el organismo destinado a dirigir los asuntos administrativos, correcto, de los llamados gobiernos de las colonias americanas. O sea, se encarga de organizar a los administradores políticos que tenemos en América. Al virrey, al llamado a la Real Audiencia, a los corregidores, entonces a todas las instituciones políticas que, repito, se encargan de administrar y gobernar América, ¿correcto? O las colonias de América. Muy bien, entonces, profesor, se supone que tenían que dar ciertos privilegios, derechos, ¿correcto? Y vamos a decir así, ¿no? Dar justicia en favor del indígena. Se supone que tiene que dar esa llamada, ¿qué? Esa llamada justicia. Por eso nos cuentan la historia que este organismo estaba dirigido, ya te dije, estaba dirigido, destinado pues a dirigir los asuntos administrativos y el gobierno de las colonias americanas, y fue reglamentado en 1571 por el rey Felipe II. Ahora, este consejo tenía atribuciones legislativas porque podía crear leyes, organizar económicamente
permite también, pues inclusive, trabajar con una casa de contratación de Sevilla, por eso tenía atribuciones financieras, militares, si habían rebeliones, organizaba un ejército para acabar con esa rebelión o cualquier invasión de un país extranjero, judiciales, esa es la más conocida, porque se encargaba de dar justicia, y eclesiástica, nombraba pues en realidad a los padres que van a venir acá a América, me dejó entender, y también organizaba o tocaba asuntos comerciales. Pero quien era la institución encargada netamente de lo económico y del comercio era la Casa de Contratación de Sevilla, que fue creada en el año 1503, correcto, y reglamentado en el gobierno de ¿quién? De Carlos I. Te cuento que esta institución tenía por objetivo organizar el comercio entre España y la América, ¿no? Lo llaman las Indias. Bueno, entre América, correcto, y España. ¿Por qué motivo? Pues era parte del mercado reservado de Castilla, o sea, de España. No había otro país que pueda comercializar con América. Todo comerciante pasaba por esta institución y pagaba el 20% de sus ganancias al llamado rey. Entonces, si yo gané 100 soles, le doy 20 soles al rey. Disculpe, señor, acá está. Si gané 1000 soles, toma tus 200 soles. Si gané 10.000 soles, toma tus 2000 soles. ¿Qué, profe? El 20% siempre sí o sí le va a tocar al llamado, ¿qué? Le va a tocar pues en sí al llamado rey. Sí, efectivamente, le va a tocar pues en sí al llamado rey. De esta manera entonces hemos hablado de las autoridades españolas, o llamadas también sedes metropolitanas. Con todos ustedes quiero comentarles, ustedes me están mirando en sus pantallas, ¿cierto? Hola, hola, una vez más. Hemos hablado únicamente del Estado colonial, pero con las autoridades españolas, valga la redundancia, en España. Pero América, correcto, también tenía sus representantes. Bueno, antes de pasar a hablar acerca de las instituciones locales, correcto, primero hablemos acerca de las dinastías de las dinastías españolas. Por ejemplo, ahí está lo que te había mencionado. La dinastía Habsburgo, por ejemplo, dominó del siglo XVI al siglo XVII. Ahí está Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Él te dije que tenía un retardo mental. Por eso, una guerra, correcto, entre dos familias, los Habsburgo, los Borbón, llevaría el poder a los Borbón, quienes van a gobernar siglo XVIII, correcto, con Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, y en el siglo XIX, Fernando VII, porque recuerda que él ya fue testigo de la llamada independencia peruana, ¿correcto? O americana, si quieres llamarlo, ¿no? Porque muchos países de América lograron su independencia: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, ya con eso te digo todo, ¿no? Que formaba parte de... Bien, ahora vamos a hablar acerca del Estado colonial con sede local, o sea, de los locales, de acá, de los nuestros, como dicen, ¿no? De aquellos que son netamente, pues en sí, americanos. Y ahí estamos hablando de los que el Consejo de Indias nombraba en España, y ese es el llamado virrey. A ver, una pregunta bien simple. ¿El virrey era nombrado o nombraban como virrey a un español nacido en España o a un español nacido en América? A ver, al toque, rapidísimo, un ratito. Tú mismo eres. Te estoy dando un minutito. Tú mismo eres. A ver, al toque, al toque, al toque. Habla, habla rápido, habla rápido. Tú mismo eres. No te demores, hijo. A ver, una cosa rápida y violenta. Vamos a refrescar un poquito la garganta, hijo. Caramba, mis muchachos que están acá en este video, los que están mirando, pues en sí son unos capos, de verdad. No pensé que mi amigo Diógenes, correcto, el promotor de la Academia La Pre San Marcos, pues en sí me iba a dar tremendos alumnos. Y efectivamente, recuerda pues que estos llamados virreyes eran correctos, nombrados por el Consejo de India allá en el mismo España. Y ahora entiendes por qué en el futuro los españoles que promueven pues la llamada independencia peruana, correcto, son los españoles nacidos en América, aquellos que no tenían esos privilegios, y por eso, como no tienen privilegios, van a luchar pues en sí por ello, ¿no? Muy bien, buena, qué bien, qué bien, qué bien. Veo que en realidad tienen su nivel. Bien, te voy a contar que el virrey era el máximo representante del rey en las colonias. Era como su imagen. Por eso algunos no lo llaman virrey, le llaman visorrey, ¿correcto? Era propuesto por el Consejo de Indias, pero era nombrado por el rey. O sea, el Consejo de Indias puede decir, ¿sabe qué? Rey, disculpe,
El señor de la familia tal tiene buenas características, tiene una buena predisposición al trabajo, correcto, además que tiene conocimiento de administración. Le aconsejamos que él pueda ser nombrado pues en sí como virrey, bacana, todo chévere. Hasta ahí, señores, como ustedes se pueden dar cuenta, el que tenía la última palabra terminaba siendo nada menos y nada más que el llamado rey. Y el rey, si lo elegía, decía, bien, bacán, listo, queda. Esa era la persona. ¿Por qué? Porque tenía que escoger a una persona de confianza, una persona que pueda cumplir con ese objetivo. Su cargo no tenía plazo de duración, pues podía ser removido en cualquier oportunidad que la corona lo crea conveniente. No te olvides, ¿eh? Ahora, durante el virreinato gobernaron 40 virreyes acá en el Perú. Al término de su mandato, todos los virreyes eran sometidos pues a un juicio llamado el juicio de residencia. Ahora tú te preguntarás, ¿qué era el juicio de residencia? Bien, hay una institución, así como ahora en el Perú el Congreso se siente pues en realidad la llamada institución de la verdad, de la moral, correcto, y vamos a decir de esta manera, ¿no? ¿Los dueños de qué habla? Como dicen, ¿no? De la justicia, ya ellos sí son lo mejor, lo máximo, nadie más, no hay corrupción allá, ellos son limpios, en cambio el presidente es malo, ya, así por ejemplo, ¿no? Ya, acá había una institución llamada la Real Audiencia, quien se encargaba de qué, de juzgar justamente pues en sí al virrey. Le pregunta, a ver, señor, qué cosas ha hecho usted? Y bien, ahí qué pasa, bueno, hice tal, 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 revisaban y comparaban, sí, efectivamente, tal, 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 sí, 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 correcto, lo hicieron. Ah, ya, profe, usted me está tratando de decir entonces que el juicio de residencia terminaba siendo un juicio con el cual, muchachos, repito una vez más, con el cual ellos terminaban pues en sí, como quien dice, juzgando al llamado, ¿qué? Al llamado no te olvides, al llamado virrey. Si era el encontrado limpio, normal, salía, pues como dicen, así, sin cochinaditas. Muy bien, ahí está. Que juzgaba su gobierno. También debía presentar una memoria, dice, una memoria de gobierno a su sucesor. Ah, ya. ¿Sabías que el llamado virrey tenía que nombrar al terminar su cargo, por ejemplo, un documento con el cual se le conoce, apunten por favor, se le llama pliego de la mortaja? A ver, dicto para todos ustedes. ¿Qué es el pliego de la mortaja? Ya, a ver, a ver, a ver. Ya, amiguito, sí, sí, tú estás ahí atento, muy bien, ahí con tu celular en la mano. El pliego de la mortaja, apunta ahí, es el documento donde el virrey saliente nombra a su futuro sucesor. Es el documento donde el virrey saliente nombra a su sucesor. Entonces, a ver, profe, píntame la cancha, profe. Te pinto la cancha, dijo. O sea, el virrey también podía tener, pues en sí, la capacidad de nombrar a su sucesor. En primer lugar, podía escribir, sugerir, pero ya te dije, y espero que no te hayas olvidado, la última palabra lo tiene el rey. Al virrey no lo nombras acá en América. Acá no, 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 acá no. Tú lo nombras en España. Me dejo entender, en España. O sea, en España estás nombrando tú a tu futuro sucesor. Y bueno, el rey dice, a ver, vamos a ver si esta persona cumple con todas las expectativas, cumple con todas las condiciones, entonces lo nombro como ¿qué? Como virrey, ya listo. Ahí está. Esa es otra cosa, hijo, esa es otra cosa. Pero acá, así como está la situación, no podía. Solamente podía nombrarlo, pero no que así como quien dice establecerlo. Muy bien, ahora, funciones políticas. Representa al rey y dicta leyes, al cual se le llama ordenanzas. Ese es en el campo político, ¿correcto? Repito una vez más, en el llamado campo político. En el campo jurídico, judicial, preside la Real Audiencia, que es el Tribunal de Justicia en el Perú, creado durante el virreinato. Pero claro, no tiene voz, tampoco voto. O sea, puede, solamente está ahí de imagen, como quien dice, observando, pero no emite ni voz ni voto. O sea, no tiene ni voz ni voto. ¿Tiene funciones religiosas? Sí, nombra cargos inferiores. Por ejemplo, el virrey podía nombrar pues en sí a un qué, a ver, a un capellán, a un sacerdote, a un cura para un barrio, correcto, o para un distrito, pero no tenía la función de nombrar obispos y arzobispos. ¿Por qué? Porque esa era una función netamente del Papa. Hasta el día de hoy, inclusive, cuando se nombra un obispo, arzobispo, eso no se hace acá en el Perú, se hace en Vaticano. Económicas, él es superintendente, autoridad máxima de la Real Hacienda. En el Perú, Real Hacienda, en
en la antigüedad desde el virreinato era como decir el Ministerio de Economía. Anula el contrabando, ya te dije, ¿por qué se anula el contrabando? El contrabando es el comercio sin el pago de impuestos o aranceles, o simplemente llámalo, pues, ¿qué? Impuesto de aduana. Son los comerciantes, correcto, que les gusta meter por debajo, dicen, pues, ¿no?, los productos, y de esta manera lo venden a menos que las otras personas que pagan sus impuestos. Por ese motivo, ahí está el contrabando. Muy bien, productos que entran sin el pago de impuestos. Esto se va a eliminar, él tiene que controlar. Controla los ingresos de la hacienda, cuánto dinero tiene, pues, el Ministerio de Economía, controla la acuñación de monedas, y más cuando eran de oro. ¿Tú sabías que en esa época las monedas de oro lo escondían, pues, en realidad los europeos? Los españoles eran botados. ¿Ah? Tenemos oro, señor. ¿Con qué quieres que te pague? Con mi moneda de oro, toma, está, por tu producto. Así te pagaban los españoles. ¿Por qué crees tú que normalmente siempre eran asaltados los barcos que llevaban monedas de oro? Por ese motivo surge la idea eso de los piratas, ¿no? Que escondían, pues, los tesoros, correcto, los tesoros, repito una vez más, de los barcos españoles, y para poder, pues, en sí, como quien dice, evitar ser arrestados, ellos se lo escondían en islas y ponían algunos símbolos, creaban mapas para posteriormente ir y sacarlos. Ahí está, a los famosos mapas del tesoro, ¿no? En el mar Caribe, ya que es el mar, pues, que une América y te lleva, pues, al Océano Atlántico para llegar a Europa. Muy bien. Administrativas, realiza el nombramiento de empleados, por ejemplo, realiza los repartimientos indígenas, correcto, o sea, él es el que reparte ahora los indígenas, ya no los conquistadores, y decreta la fundación de ciudades. Muy bien. A nivel militar, tenía el grado de capitán general. Si había una guerra, él tenía que estar a la cabeza y era el jefe de las fuerzas militares. Ese era el virrey. Ahora, muchachos, como todos ustedes recordarán, el virreinato en el Perú terminó siendo organizado por este bigotón. Este personaje que sale en tu pantalla es nada menos y nada más que Francisco de Toledo. Con él se dieron reformas, pues, políticas, las famosas reformas toledanas. Recuerda que Francisco de Toledo, si te había mencionado, fue, pues, en realidad el quinto virrey del Perú, organizador del virreinato para el beneficio del rey en España entre los años 1569 y 1581. ¿Cuáles fueron sus objetivos? Organizar el virreinato peruano, incrementar la producción minera en Potosí, que era una mina de plata allá en el Alto Perú, que actualmente es Bolivia, organizar la mano de obra indígena para ser explotada en la minería. A ver, la intención del español no era la agricultura, a pesar que nuestras tierras eran súper fértiles. El objetivo principal del español era dominar, ¿qué cosa? El oro, correcto, y la plata, explotar la mayor cantidad de minerales. Y ahí está, justamente por ese motivo, toda la mano de obra terminó siendo llevada al campo de ¿qué? Terminó siendo llevado al campo de la minería. Bien, ese es en el objetivo. Las medidas para evitar que por ejemplo, ¿no?, una rebelión indígena, o para poder agrupar a los indígenas en distintos trabajos, crea las reducciones indígenas, que eran pequeñas comunidades de indígenas. Organiza la mita solo era minera, un tributo que tú le pagas al Estado español. A ver, la mita es un sistema tributario que existía desde el incanato. Acuérdate de tu clase de incas. Sí te hablé de la mita, pero yo te quiero contar eso. ¿Te acuerdas tú que la mita era un tributo, correcto, o un impuesto que le pagabas al Estado incaico? Ahora la mita va a continuar, pero ya no le vas a pagar al Estado incaico. ¿Y entonces a quién le voy a pagar? Al Estado español, porque eres el que te está dominando. ¿Y cómo le voy a pagar? Porque la mita se trabajaba en construcciones, en viviendas, en etcétera, etcétera. Acá, ¿para qué voy a trabajar? En la extracción de oro, en la extracción de minerales, porque eso es lo que él quería. Quería minerales. ¿Queda claro? Listo, ahí está, solo minera. Por ese motivo, mita minera. Tasación del tributo en dinero. Ya no vas a pagar tributos con productos, con trabajo, sino con moneda. Y establece el Tribunal del Santo Oficio, la llamada Inquisición en el Perú. Esta institución es una institución radical, hijo, repito, radical, que velaba por la pureza de la fe católica. Los hombres que no respetaban que la idea o la palabra de Dios eran torturados y castigados en esta institución. Te voy a contar un secreto. Esta institución nunca mató a un indígena, mucho menos torturó, solo a los mismos españoles que no respetaban la palabra de Dios. Ahí sí hubo muertos de parte de la Inquisición y torturas a españoles. Pero los indígenas eran amenazados, mas no torturados propiamente dicho. Bien, consecuencia,
se consolida el sistema virreinal. Y así, por ejemplo, entonces, a partir de esa consolidación del sistema virreinal, correcto, vamos a ver acá, vamos a poder pues desarrollar lo siguiente. Y resulta pues en sí que se va a desarrollar, ¿qué? La llamada Real Audiencia. ¿Qué es la Real Audiencia? El Tribunal de Justicia integrado por jueces u oidores. Ellos, en realidad, te dije hace un momento, vienen a ser como el Poder Judicial del Perú. La Real Audiencia, repito una vez más, ¿por quiénes está integrado? Por jueces, dan justicia. Y las personas que conforman esta Real Audiencia se les llama oidores. O sea, los jueces eran oidores porque oían los casos de aquellas personas que están denunciando un acto de injusticia. Era el máximo tribunal de justicia solo en el virreinato, que tenía como presidente al virrey. Pero te dije que ese virrey ni pío, no hablaba nada, no decía nada, solo era imagen, ¿correcto? Ahora, ellos eran los que sometían al rey, al contrario, al virrey, perdón, cuando terminaba su cargo, al juicio de residencia y luego se lo mandaban como informe al rey. Queda claro, por ese motivo, si en algún momento el virrey salía por una emergencia de viaje, no sé, a Panamá o al mismo España, como quien dice, lo reemplazaba en el Perú era la Real Audiencia. Por eso la segunda institución más importante después del virreinato era la Real Audiencia. ¿Queda claro? Entonces, ahí, señores, estamos hablando de esta institución que tiene poder y lo principal, da justicia. Debajo, los corregimientos. Si bien es cierto, en Lima el virreinato era el poder central, pero recuerda que Lima no es en sí no es la única ciudad, está Tarma, Huamanga, Trujillo, por ejemplo, Piura, correcto, Cajamarca, está Cusco. Entonces, pregunta, hay nuevas provincias, hay nuevos pueblos a los cuales hay que dominar. Por ese motivo, esas provincias van a ser dominadas por los corregimientos. Los gobernadores de los corregimientos son llamados corregidores, que son gobernadores provinciales que, como el virrey está en Lima, lo representan al virrey. Como quien dice, son la imagen ahora del virrey. Un corregidor es como decir una imagen del virrey. ¿De qué se encarga ese llamado corregidor? De cumplir la función del virrey en las provincias. Si tenía función judicial, función militar, función económica, él lo tenía que organizar. Como por ejemplo, a nivel jurídico, daba justicia en la provincia. Él era el encargado de solucionar los problemas entre la gentita pues, de esa provincia. Era el encargado de organizar, ahora sí, económicamente, cobrar los tributos, la llamada mita. Por eso lo odiaban, porque él era, en realidad, si bien es cierto, el virrey lo organizó, pero él era quien llamaba en sí, traía a los indígenas para llevarlos pues a trabajar a la mita minera, a las minas, a la extracción de minerales, y pobrecitos, sin protección, sin comida, por horas y horas trabajaban. Por eso dice, hay una anécdota, creo que sí les comenté en la clase pasada. Muchas madres, cuando sus hijos nacían, preferían quebrarles el brazo o la pierna para que tengan una deformidad física. ¿Y por qué motivo? Porque resulta que en la mita o en la minería ellos terminaban muriendo maltratados. Entonces nos cuentan pues en realidad que preferían 1000 veces que su hijo llore de bebé, correcto, y crezca deforme y se acostumbre a esa deformidad para que no muera. Porque resulta que cuando eras deforme no te llevaban a la mita, solo las personas de buena salud eran llevados a trabajar la mita. Y entonces ese deforme, ¿en qué trabajaría? Trabajaría trayendo agua, trabajaría en algo más ligero, no tan radical. Ahora entiendes en sí por qué motivo Tupac Amaru se reveló pues al corregidor Areche. Muy bien, ahí está. Autoridad judicial organizaba la mita y recaudaba el tributo indígena, que es la mita, su trabajo minero, y realizaba los repartos, ¿no? ¿Cómo olvidarnos de los indígenas? Los españoles podían vivir en una provincia, en sus manos estaba un grupo de indígenas y ¿qué hacía? Toma para ti, familia tal, toma para ti, familia tal. O sea, los repartía. Y cuando esas familias no lo necesitaban, volvían a manos de España. Ya no era como antes. ¿Te acuerdas que antes los españoles eran amos, dueños de los indígenas? Ahora no. Ahora España, la corona te los da por un rato, pero también te los puede quitar. Eso se le llama reparto, el reparto indígena. Quiero contarte que estos corregimientos, como te dije, eran odiados y es por ese motivo